Todas las respuestas las contestamos la semana pasada, ¿verdad? Ok. La semana pasada, hermano, usted tiene ahí, permítame tantito, hermana, tiene ahí una presentación de el Evangelio. ¿Cómo usted puede presentar el Evangelio? ¿Ok? ¿Sí, hermana? La semana pasada es otra, una. Ajá. Era la responsabilidad del inconverso ante la gracia, ¿verdad? Estamos en la dispensación, ahora vamos a ver la responsabilidad de qué, hermano, de los salvos. Estamos en una dispensación presente, ¿ok? ¿Quién se acuerda de la primera dispensación? ¿Alguien dígame la primera dispensación? ¿Quién me dice la segunda? Conciencia. ¿Quién me dice la tercera? Gobierno humano. ¿Quién me dice la cuarta? La promesa, hermana. ¿Y la quinta? La ley. ¿Y la sexta? La sexta es la que estamos ahorita. Ahora, hemos visto que todas, hermano, tienen algo que se le fue agregando a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Estamos en la ley nosotros, pero tenemos la ley, ¿verdad? ¿Está conmigo? El Señor ¿estamos en la inocencia? ¿Está en la inocencia? No. Los inocentes, solamente los niños hasta los 6, 7 años están inocentes, pero ya se les acaba la inocencia, ¿verdad? Ya no hay. ¿Estamos en la conciencia? No. Tenemos conciencia, pero no estamos en la conciencia, en la dispensación de la conciencia. ¿Estamos en la dispensación del gobierno? Aunque tenemos gobierno, ¿ok? ¿Estamos en la promesa? ¿Sí, hermana? ¿De qué, hermana? A ver, dígame. La promesa fue para Abraham, pero nosotros tenemos muchas promesas, ¿ok? Con la palabra de Dios, ¿ok? Pero la promesa en sí fue para el pueblo de Israel. Esa promesa se va a cumplir, se está cumpliendo y se está llevando a cabo. Una de ellas fue en 1948 cuando el Señor dijo, y te traeré de todas partes y te volveré a reunir. El pueblo de Israel había sido esparcido por siglos y Dios de una nación que no existía, ¿verdad? Porque le habían esparcido el mismo pecado, no la gente, la volvió a reunir en 1948, en junio de 1948 creo. Las Naciones Unidas de todo el mundo decidieron darle a Israel casi todo el terreno que Dios había designado. Y la promesa es que lo va a tener todo. ¿Cuándo? No lo sé, pero esa es la promesa. Pero tenemos nosotros promesas que Dios nos ha dado. La promesa de que usted y yo un día vamos a resucitar. La promesa de que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Son promesas. Ahora, estamos en la promesa de la ley, pero tenemos la ley. La ley nos enseña, hermano, y la ley está puesta para el que anda mal. Y la ley está para que nosotros sepamos cuando andamos mal. Por eso muchos dice la Biblia que no quieren aceptar al Señor para no ser reconocidos de la maldad que tienen. No quieren aceptar a Cristo. Lo rechazan. ¿Por qué? Porque saben bien que andan mal y no quieren aceptar a Cristo. No quieren cambiar sus malas costumbres, ¿verdad? Sus malos hábitos. Bueno, vamos a ir a contestar esto y vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 7, hermano Héctor, capítulo 2, versículo 7, usted lo va a contestar. Hermano Elías va a leer Efesios 3:10. Hermano Adrián va a leer primera de Timoteo 3:15. Hasta ahí. Vamos a contestar esto rápido, ¿ok? Vamos a orar y nos vamos a poner en las manos del Señor. Hermano, ¿se le ha hizo interesante la clase?
y la estamos aplicando a la vida real, ¿verdad? Porque dice, para qué quiero toda esta información? Si la necesita. Porque mucha gente pregunta, pero yo no estoy de acuerdo con Dios, eso está haciendo mal Dios. Pues no conoces por qué fueron las cosas. Después de cada dispensación, cuando empieza una dispensación, Dios está con el pueblo y el pueblo falla y viene un juicio. Y viene el juicio y después empieza otra dispensación. Cuando acabe esta dispensación de la gracia, hermano, va a venir un juicio. Y eso vamos a ver la semana que viene. El juicio que va a venir. Y ahí nos vamos a quizás introducir, si tenemos tiempo, en Apocalipsis. Un libro que, hermano, abarca muchas cosas y que de lo que está sucediendo ya y va a suceder. Pero por la gracia de Dios, por esta dispensación, usted y yo no vamos a pasar por ello. Por la gracia de Dios. Algunos piensan, pues no me voy a dejar vacunar porque me van a poner el chip. ¿Dónde estás, hermano? No estamos en la tribulación. Eso no es cierto. Y muchos cristianos, yo oí cristianos, no se pone la vacuna porque no sabe que no sabemos los resultados. Es cosa diferente. Y no confía en el hombre, pero muchos hermanos han dicho, hasta he oído predicadores que dicen, es que si usted se vacuna, le van a poner el chip para qué. No, hermano, eso es mentira. Bíblicamente es mentira. Y vamos a ver quizás un poquito acerca de eso, ¿verdad? La semana que viene. Bueno, el Dios viviente, vamos a orar, perdón. Mi Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por lo bueno que eres. Que por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Y por tu gracia recibimos tantas cosas, Señor. Para empezar esta bella vida que tenemos, Señor. Que nos has dado tanto, Padre. Una esposa, unos hijos, unos padres que cuidaron de nosotros con tanto amor. Y quizás algunos no lo hicieron correctamente, pero fue el Padre adecuado que tú querías para nosotros. Te damos gracias por ello, Señor, y por nuestros padres, por las personas que tú usaste, Señor, para que llegáramos hasta ese día que te conocimos, te recibimos, y la gracia llegó a nuestra vida para cambiarla. Pero mientras, Señor, estuvimos bajo tu gracia cuidadosa para que conociéramos el Evangelio. Gracias, mi Dios eterno, porque tú no quieres que nadie se pierda. Tú quieres que todos vengan a la salvación. Gracias, mi Dios, porque nos diste la vida el día de hoy, con muchos problemas desde temprano, Señor. Situaciones adversas, contrarias a nuestra vida y cargas y preocupaciones, Señor, enfermedades. Pero dentro de todo, Señor, vemos tu mano poderosa. Y te pedimos, Padre, que no nos concentremos en las circunstancias, sino nos concentremos en el Dios de gracia, el Dios de misericordia, y que nos gocemos en Él. Padre, gracias por tu bendita gracia. Ahora, Señor, manifiéstate con tu poderoso Espíritu Santo en cada uno de nosotros y atrae nuestros corazones, nuestras mentes a lo que tú tienes para nosotros, para aprender a vivir por gracia en este mundo, Señor, tan perverso y tan injusto. Pero que tu gracia sobreabundó cuando abundó el pecado, dice tu palabra, Señor. Permítenos verlo, Señor. Quédate con nosotros. Ayúdame a mí, Señor. Quítame a mí y bendice a los maestros, a cada uno de nosotros, Señor, poder desarrollar el mensaje que tú tienes, la enseñanza para nuestras vidas. Trae con bien a aquellos que vendrán en camino y los que determinaron no venir, Señor, obren sus vidas, Padre. Le pedimos por los que están enfermos, Señor, que usted obre en sus vidas y escuche nuestras súplicas por ellos, Señor. Gracias, Padre, porque usted es bueno y de antemano le damos gracias, Señor, por lo que va a hacer con nuestras vidas el día de hoy y que bendiga, Señor, a todos sus siervos alrededor del mundo, a sus iglesias, a sus obras y bendiga a su pueblo de Israel y traiga la paz a Jerusalén y bendiga esta nación. Se lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo. Amén. La responsabilidad de los salvos en la gracia. El Dios viviente quiere mostrar su maravillosa gracia. Dios quiere que los hombres
y los ángeles vean lo generoso que es Él. ¿A dónde debe dirigir la vista una persona para ver la gracia de Dios en acción? A las estrellas, perdón, ahí se me cortó una parte. Bueno, luego veo, se me cortó. ¿A las estrellas? ¿En el cielo? ¿Al océano? No. Para ver la gracia de Dios en acción, una persona debe mirar a los pecadores salvos por gracia. Yo miro, hermano, la gracia de Dios en ustedes. Es la manera en que nosotros vamos a ver las cosas, a la gracia de Dios. La gracia de Dios en los pecadores salvos por gracia. ¿Se ha dado cuenta, hermano, cuántas bendiciones usted y yo tenemos? ¿Sí? Me gusta ese canto. Ah, cuenta ¿cómo dice? ¿Cuántas bendiciones tienes ya? ¿Cuántas bendiciones tienes ya? Y nos hace ese canto que las cuentes, ¿verdad? Que sepas cuántas son. Y debemos de estar viendo nosotros la gracia constantemente en nosotros que somos pecadores, hermano. Por la pura gracia de Dios, hoy amanecí yo. Ahorita hay personas, hermano, que están en el hospital y por la gracia de Dios todavía están, escucha, hermano, están en el hospital. Y hay unos que están en el hospital, hermano, y no son salvos. Y la gracia de Dios puede manifestarse con una enfermera, con un doctor, con una persona que ande ahí y le pueda hablar. La gracia de Dios se ve por todas partes. Y muchas veces, a ver, que venga el Señor y quiero ver su gracia. Hoy en el océano, no. No, hermano, la gracia se manifiesta en los pecadores. La gracia no fue para las cosas materiales, fue para las almas. Para usted y para mí. Y usted y yo debemos de estar viendo la gracia constantemente. Cuando usted viene conmigo, hermano, me dice, mira, pastor, tengo este problemón y no sé qué voy a hacer. Y nos ponemos a orar, hermano, y de repente viene, pastor, ya se resolvió mi problema. ¿Por la gracia de quién? De Dios. Qué hermoso. Esto no es real ahora, sino eternamente en épocas venideras. ¿Puede leer Efesios 2:7, hermano? Amén. Se da cuenta que Dios lo quiso mostrar, y dice la Biblia, para mostrar lo- los venideros, en los venideros, las abundantes siglos, los venideros siglos, venideros de las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Es un privilegio, hermano, ser los trofeos de la gracia, no solo ahora, sino a través de la eternidad. ¿Quién ha ido, hermano, a un museo? ¿Qué es lo que encuentra en el museo, hermano? ¿Ya contestaron todos? ¿Se perdieron? ¿O quieren las respuestas? ¿Ya las tienen? A ver, ¿quién puede darme las respuestas? Porque veo algunos que todavía. Hermana Lucy, démelas. Ok. ¿Ya las tienen? Ok. ¿Quién ha ido a un museo? Levante su mano. ¿Qué encuentra en el museo, hermana Lucy? Las momias asustan, hermano. ¿Verdad? Pero están ahí por un propósito. ¿Ok? ¿Por qué están ahí? Piense un poquito por qué están ahí.
como demostración de algo, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano dice las momias, cuando traen el cofre de un faraón que estuvo en Egipto y lo traen ahí, se queda uno, wow, qué grandioso ese petro que tiene este hombre, mira qué hermoso tenía. Y abren ahí, está muerto el hombre, ¿verdad? El puro cuerpo ahí. Cuando ve un arma que usaban en aquel entonces y lo ve, wow, y ponen ahí un hombre cargando el arma, ¿no? Wow, que impresiona ir, ¿verdad? Impresiona ir al museo y ver, hermano, que eso está para recordar lo que en su tiempo era maravilloso y que todavía a nosotros nos impacta. Es impactante ir a un museo. Si no impactara ir a los museos, hermano, no existieran. No existieran los museos. Mire, hermano, y muchas de las cosas que están ahí se les llama escaparates, o sea, como muestras de lo que fue. Usted y yo somos escaparate o muestra de la gracia de Dios. Usted y yo. Pero qué triste que el cristiano, hermano, todo el tiempo se ande quejando. No, pues me va, ay, no, pues le pido a Dios y no, ay, 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 y puro ay, ay, ay. Pero nunca dice gracias a Dios. Gracias a Dios lo que tengo. Mire, hermano, yo tengo mi carrito viejito y le doy gracias a Dios por él. Quisiera tener un buen carro. Y no le digo qué carro, porque sí que ambicioso va a decir usted, pastor, pero se lo dejo al Señor si me lo quiere dar. Pero le doy gracias a Dios por ello. Pero hay personas que se están quejando. Uy, pues si yo tuviera otro carro, ay, por la gracia de Dios no andas en patineta, hermano. Usted y yo somos el escaparate, lo que la gente debe de ver y decir, mira, esa persona anda bien feliz. Oye, ¿por qué estás tan? Porque tengo la gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios no voy a ir al infierno. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Usted y yo somos la muestra de la gracia de Dios, pero hay veces que nosotros en lugar de pasárselo esto a las generaciones de que vienen los jóvenes, hermano, andamos renegando de lo que tenemos en lugar de estar viviendo. Cuando la Biblia dice ser agradecidos en todo y por todo. Por la gracia de Dios, hermano, usted y yo estaríamos, si no fuera por la gracia de Dios y su misericordia, usted y yo estuviéramos directamente al infierno. Usted y yo somos el escaparate, el museo que la gente dice, sí existe la gracia, mira cómo se desarrolla, pero somos un museo vivo. Usted y yo deberíamos de vivir así, gozosos, hermano, constantemente, mostrando la gracia de Dios que es real. Y luego todavía más gozoso, hermano, porque son cosas que van a venir, dice este versículo, para mostrar en los siglos, siglos venideros, las abundantes riquezas de qué? De su gracia. Todavía, hermano, se va a seguir manifestando la gracia de Dios, todavía más. Y a veces viene a mi mente cuando leo este versículo, hermano, que cuando usted y yo estemos allá en el cielo o estemos en el juicio, hermano, de Dios, cuando esté haciendo el juicio y la gente esté allí, dije, ¿cómo me perdí de esa gracia? Mira dónde estoy ahora. Y usted y yo, hermano, mostrándole por la gracia de Dios, no porque la haya montanado a nosotros, por la gracia de Dios, a un lado de él. Eso debería de estimularnos a vivir para el Señor, agradecidos constantemente. No importando las circunstancias en que vivamos, hermano, o en que estemos. Es muy fácil ser agradecido cuando tenemos, pero cuando no tenemos. Es muy fácil ser agradecidos cuando somos felices, pero cuando estamos enfermos. Y debemos de ser agradecidos en las buenas y en las malas. Dios usa a los creyentes, hermano, para enseñar acerca de su gracia ante los ángeles. Mire lo que dice el Efesios 3:10, por favor. ¿Lo puede leer ahí, hermano? Por favor, Efesios 3:10. Amén. Entonces, Dios quiere, hermano, que por medio de la iglesia
se muestre, escuche, a los ángeles que están en el cielo, a los ángeles malignos que hay aquí, que se muestre la multiforma dice ahí el versículo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares ¿qué? Celestiales. Para que se den cuenta que la gracia de Dios es tan grande, no nomás para la gente de aquí, hermano, sino para todos los ángeles, a todos los buenos y los malos. El objeto, el cual Dios señala en esta lección para enseñar a los ángeles acerca de su maravillosa sabiduría, gracia, es la ¿qué? La iglesia. Es la iglesia. O sea, usted y yo. Usted y yo deberíamos de estar gozosos por la gracia de Dios. Usted y yo deberíamos vivir en esa gracia. Ciertamente, hermano, que es difícil a veces si los sentimientos nos fallan. Y viene el enojo, viene el sufrimiento, la desilusión. Pero si no se vive en gracia, déjeme lo que va a venir. Si no se vive pensando y viviendo esa gracia, ¿sabe lo que va a venir en un cristiano? La amargura. La amargura en su corazón. No, ya le pedí a Dios y no, ya no le voy a pedir. Se está amargando su vida. Debe decir, ya le pedí a Dios, pero no quiere el Señor. Pero gloria a Dios, porque si alguien sabe lo mejor para mí es mi Dios. Amén. Los ángeles están sorprendidos de que Dios pueda ser tan benévolo para con tales pecadores como usted y yo. El apóstol Pablo experimentó en su propia vida la gracia de Dios. Primera de Corintios 15:10. ¿A quién se la di? ¿A quién se la di? ¿A nadie? ¿Lo puede leer, hermano Arturo? Pero la gracia de Dios, pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Usted y yo somos lo que somos, hermano, por la gracia de Dios. No es por sus méritos, no es que yo soy Urias y mire, yo soy, no, hermano, es por la gracia de Dios. Por la pura y puritita gracia de Dios. ¿Era Pablo un gran pecador? Puede leer ahora sí, primera de Timoteo capítulo 3, versículo, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13 al 15, por favor. ¿Era pecador Pablo, hermano? Igual que usted y yo. Por la pura gracia de Dios, hermano. Usted y yo somos lo que somos. Versículo 15. ¿Tuvo Pablo un gran Salvador? Ahí mismo el versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Tuvo un Salvador? Sí. ¿Quién es? Cristo Jesús. Dios tuvo mucha paciencia antes de molestarse y bondad para Timoteo. Versículo 16 dice ahí, Pablo. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero en mí
él primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Él era la muestra de la gracia. Era un hombre malo, temible, hermano. Era terrible, todo el mundo le tenía miedo. A tal grado que cuando fue alcanzado por Jesucristo, que iba camino a Damasco, hermano, y Dios le habló a Ananías para que fuera a hablar con él, Señor, él tiene poder para mandarme a la cárcel. Le tenía miedo a todos los cristianos, hermano, porque era un hombre temible, y Dios mostró su gracia en Pablo, siendo malo. Ahora, hermano, ¿cuál es la responsabilidad como creyente suya y mía? Hay 4 cosas que debemos hacer como cristianos y como salvos por la gracia. Número 1, puede leer, hermano Arturo, Hechos 13:43. Hermano Elías puede leer Hechos 20:24. Hermano Adrián, Héctor puede leer 2 de Pedro 3:18 y luego 2 de Pedro 2:3 y Hechos 20:32. Hermano Adrián, puede leer usted Romanos 6 del 1 al 2, por favor. Vamos a empezar con el primero, que es Hechos 13:43. ¿Cuál es la responsabilidad como creyente en este periodo de la gracia o la dispensación de la gracia? El deber suyo y mío, hermano. Vayamos ahí. Hermano, adelante. Le persuadían a que perseverase en la gracia de Dios. ¿Debo qué? Perseverar en la gracia. ¿Alguien me puede decir lo que significa perseverar? Continuar. Si se cae, ¿qué debe de hacer? Y seguir. Por eso la Biblia aparece, el justo cae 7 veces y 7 veces ¿qué? Sí, perseverar. Pero hay cristianos, hermano, que no ponen su vista en la gracia que Dios da, hermano, y se cae. Ah, ya no, ya para qué voy, ya no, ya. No, es que el Señor no va a cambiar a mi esposo. Ayer mi esposa contactó a una mujer y le dijo, no, pues venga a la iglesia. No, yo ya soy salva, pero mi esposo no quiere nada con los cristianos, excusándose. Si ella ha creído en el Señor, por la gracia de Dios, mi Dios puede cambiar a mi esposo. Amén, hermano. Esa persona no ha creído en la gracia. Por la gracia de Dios, hermano, puedo decirlo yo y para la honra y gloria de Dios, que nuestra hermana Juanita ha estado perseverando en la gracia y hemos ido viendo a sus hijas, una tras otra, tras otra, tras otra. Por la gracia de Dios yo he visto a mis familiares uno tras otro, no al tiempo que yo quisiera escuche, pero yo lo he visto, al tiempo del Señor. Debemos de perseverar, no importan las circunstancias, no importa el tiempo que tome, hermano. Aún usted si muere, hermano, la gracia de Dios va a seguir obrando. Mi suegra murió y todavía familiares de mi suegra siguen siendo salvos por su oración y confiada en la gracia del Señor. Debemos de perseverar. Dios me salvó por su gracia. Cuando yo puse mi fe en su Hijo. Debo continuar viviendo por gracia, comprendiendo que Dios es todo y yo soy nada. Debo continuar creciendo en el Hijo de Dios durante toda mi vida cristiana. Diariamente soy un gran deudor de la gracia. No solo fui salvo por gracia, sino que debo vivir una vida cristiana por gracia. Y ahí ya terminaron. ¿Tienen las respuestas todas? Ok. Me voy a detener en la última frase que dice, sino que debo de vivir una vida cristiana por gracia. Ok. Muchas personas, hermano, hoy en día viven nomás en la gracia, pero no viven la vida cristiana. Soy salvo y vivo como quiera, hago lo que me da la gana, acabo por la gracia. Ya voy a decir, sí, ciertamente sí. Pero esa persona no es una muestra de la gracia de Dios.
para eso. Está deshonrando el nombre de Dios. Está faltándole al Señor. Y quizás, escucha hermano, quizás, lo que vemos, nos podemos juzgar las acciones de él tiene, juzgan que a lo mejor no es salvo. ¿Me está escuchando, hermano? Una persona que vive haciendo su vida como quiere, hermano, escuche, ya acepto a Cristo supuestamente, ya soy salvo, voy a ir al cielo, y vive haciendo como quiere, no respetando todas las dispensaciones que nos dio el Señor hasta este momento, y vive haciendo lo que le da la gana, hermano, sin tomar en cuenta a Dios. Podemos juzgar por sus acciones, no a él, escuche, por sus acciones, podemos juzgar, de acuerdo a la palabra de Dios, que puede ser que no sea salvo. Por eso usted y yo debemos de vivir todos los días una vida cristiana por gracia. Todos los días. Agradecidos por Dios, y lo que se merece el Dios es que usted y yo lo glorifiquemos, lo alabemos, lo adoremos donde quiera. Donde quiera. Número 2. Debo dar a conocer Hechos 20:24. ¿Quién lo puede leer? ¿A quién se lo di? Hechos 20:24, más adelantito. Entonces, primero debemos de perseverar. Segundo, Hechos 20:24. Ya. Debo dar a conocer el evangelio ¿de qué? De la gracia, o sea, testimonio. Debo de dar a conocer el evangelio de la... Pero hermano, si usted y yo nunca ganamos almas, nunca venimos a la iglesia, no oramos, no leemos, vivimos como el mundo, yo estoy dando testimonio de la gracia de Dios. Vengo aquí a la iglesia, me visto de una manera y voy a mi casa y me visto de otra manera. Vivo como el mundo, hermano. No hay más que 3 cosas como se puede vivir, hermano. Se vive en el mundo, se vive en la carne o se vive espiritualmente. Y la única manera de vivir espiritualmente es por medio de la gracia. Y si yo ando copiando al mundo, hermano, pues soy un mundano. Y si ando en las cosas de la carne, lo que mi carne desea, la concupiscencia, drogándome y prostituyéndome y adulterando, ese es la carne. Usted y yo debemos de elegir. O ando con el mundo, o ando en la carne, o ando en la gracia, dando testimonio. Eso debe ser una persona que ha entendido qué es la gracia. Necesito contarles a los demás que hay un Dios benevolente que los puede salvar, al igual que me salvó a mí. ¿Está usted capacitado para presentar claramente el plan de salvación a otra persona? ¿Puede explicar el significado del salvo por gracia? Hice la pregunta. ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? Si no lo puede hacer, hermano, entonces necesita estudiar y entender qué es la gracia. Es tan sencillo. Bien sencillo. Yo también cuando recién me convertí, hermano, se me hacía bien difícil. Y cuando yo escuché ese mensaje de Jonás, que por la pura gracia de Dios se salvó Nínive, una ciudad entera de miles de personas, creo que eran 100,000 personas, se salvaron, hermano. Y solamente lo que hizo Jonás, después de haber renegado, de aquí a 40 días Nínive será ¿qué? Destruida. De aquí a 40 días Nínive será ¿qué? A veces no a veces nosotros estamos de aquí a que se acabe la gracia, Dios va a venir y va a destruir esta tierra. De aquí a que se acabe la gracia va a venir Dios. Y usted tenemos, ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya viene Dios pronto, está manifestándose el Señor.
Y entonces la gente va, ¿qué es eso? ¿Por qué hablas tanto de eso? Pero ¿sabe qué pasa muchas veces, hermano? En lugar de estar nosotros testificando la gracia, estamos viviendo por desgracia con el mundo y la carne. Lo que hace el mundo. Y dicen, pues ¿cuál gracia? ¿Cuál gracia? Están en las cosas materiales y en las circunstancias favorables en este momento, pero se van a acabar, como en los tiempos de Noé, que se daban a casamiento y estaban bien algunos, pero dijo el Señor, cierra la puerta y se acabó. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano. Dar claramente el plan de salvación a otra persona. Si no, ¿cómo van a conocer a Dios? Nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Y no va a ser a su manera, tiene que ser a la manera de Dios. Y cuando usted quiera, Dios quiere todos los días. Todos los días usted está dando gracia, viva por gracia como cristiano. Número 3. Número 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Quién lo tiene? ¿A quién se lo di? ¿No se lo diste? Sí, hermano. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Es segunda de Pedro, Pedro. Tres 18, hermano. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lea primera de Pedro 2, 3, ahorita que termine de apuntar ahí, hermano. 2, 3. Primera de Pedro 2, 3. 2, 3. ¿Ya es todo? Cuando fui salvo pude gustar que el Señor es ¿qué? Benigno. O sea, bueno. Piense en comida cuando uno saborea algo que es bueno. Usted debe comer más y más. Un trozo no es suficiente. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Queremos saber más y más sobre la gracia de Dios. Queremos crecer y edificarnos con la palabra de su gracia. Hechos 20:32. Queremos complacer al Señor que nos ha salvado por su gracia. Mire, hermano, a mí me encanta, si un día me quiere invitar a comer, publicidad, ¿ok? Comida china. Y ahora la comida tailandesa, ¿ok? ¿Quién ha comido comida tailandesa? ¿Está buena? ¿No le gusta, hermana Flor? Está buenísima. Buenísima, diría. ¿Eh? Pues yo estoy diciendo para que me invite usted, para que me invite, para la gracia de Dios se manifieste en su vida, hermano. Por la gracia de Dios. Hermano, come uno, a mí lo que me gusta mucho es el arroz. Y como arroz y me lleno y al ratito quiero otra vez arroz y otra vez arroz. Así debería ser nosotros, hermano, en el uso de la gracia de Dios. Entre más conocemos a Dios, hermano, más quiero saber de Él, más me quiero preparar. Pero, ¿sabe por qué no hacemos eso? ¿Por qué no sentimos eso? Porque usted y yo estamos comiendo la carne y estamos comiendo el mundo. ¿Me está oyendo? Por eso Dios le dijo al Satanás cuando le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Y usted y yo, hermano, espiritualmente estamos raquíticos, anémicos, porque no nos alimentamos de la gracia de Dios. No leemos la Biblia, no oramos. Te ofende si el pastor te dice, hermano, necesitas cambiar, necesitas crecer, necesitas
perseverar, necesitas esforzarte para dar testimonio y te molestas, porque es pura carne y es puro mundo. Nada de gracia. Nada de gracia. ¿Se puede imaginar, hermano, un poquito, que llegue usted a la casa, a la casa de Dios, hermano Díaz, al cielo, que de repente le digan un montón de gentes ahí cuando llegue usted? Una imaginación nomás, ¿verdad? Miles de gentes así, miles. Y que usted llegue y diga, ¡ya llegó Elías! ¡Elías! Y le empieza a decir, ¡Elías! 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 Y usted dice, ¿qué hice? Se le acerca una persona. A mí me hablaste de juicio. Y todas estas gentes que están aquí es mi descendencia. Y llega otro, a mí me invitaste a la iglesia. Y todas estas gentes que están aquí atrás son mi familia, y todas por ti. Por ti. Por ti. ¿Se puede imaginar eso? ¿Se lo puede imaginar? Y cuando llega al infierno, no usted, hermano Lío, el que quiera, va a llegar al infierno y lo van a estar esperando para darle garrotes por tu culpa. Yo soy aquel que no le hablaste, y por no hablarme, y no creíste, toda esta gente que está aquí, estamos aquí en el infierno, a darle la torre, y eternamente, hermano. Eternamente, hermano, nos van a traer a palos y golpes y regañar en muchas cosas. Debemos de testificar con nuestra vida y no vivir en la carne, no haciéndolo, hermano. Si usted quiere complacer al Señor, hermano, debe usted hablar de la gracia con su vida. Número 4, Romanos 6. Vamos ahí, Romanos 6. Esa es la responsabilidad de un creyente, hermano. Romanos 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos a qué? Aún en él. No debo, ¿qué? Perseverar en pecado. No debo de perseverar en el pecado. Ciertamente, hermano, usted y yo tenemos pecado aquí en este cuerpo, escucha aquí. Y es suficiente. Y el diablo tiene el pecado en el mundo para tentación, para nosotros, para provocar el pecado que está en nosotros. No lo podemos quitar por nuestra concupiscencia, nuestro ser, esta carne es pecaminosa. No la podemos quitar y el Señor dice ahí, debes de perseverar en eso, de ninguna manera. Tienes que luchar con ellos. Lucha tu batalla contra el pecado que mora en ti. Y hay otros pecados que están allá, que el diablo va a querer hacerte caer. Tú y yo no debemos de perseverar, hermano. Alguien podría decir, ¿por qué no pecas y vives a tu manera? Para que la gente pueda ver cuán generoso puede ser Dios con su malvado y desobediente hijo. Mientras más peques, más mostrará Dios su gracia. ¿Un verdadero creyente diría eso? ¿Diría esto? Hermano, no. Un verdadero creyente, hermano, ¿sabe qué haría? Huye de tus pasiones juveniles, decía Pablo a Timoteo. Huye. Tú y yo debemos estar huyendo al pecado que está en nosotros, hermano. Si tú te presentas en la televisión y empiezas a hacer algo que una tentación, que tu cuerpo, tu persona lo quiere, Señor, apáguela. Una amistad que te invita para dejar la iglesia, córtele la amistad. Cordialmente, no le corte así, deje las puertas abiertas para que un día usted le puede testificar. Pero córtele diciendo, no puedo ir. Es que no te dejan en la iglesia, no, es que yo creo que a Dios le agrada que yo no vaya. Usted. Y poner en medio a Dios ahí. Dios, no me lo prohíbe el pastor, no me lo prohíbe la iglesia, Dios se va a entristecer conmigo. Pero ¿sabe por qué no hablamos, hermano? Porque no andamos caminando con Dios. Porque andamos caminando en la carne. No nos atrevemos a decirle porque queremos
¿cómo decía Pablo? Queremos agradar al hombre antes que agradar a Dios. ¿Y qué van a decir los familiares, hermano? Mire, a mi esposa y a mí ya ni nos invitan a muchas partes, hermano. Familiares. ¿Por qué? Porque saben bien que vamos a ir primero a las cosas de Dios. Y así debe vivir el cristiano. Ni a ciertas fiestas ni lugares nos invitan, hermano. Responda verdadero o falso. Segunda de Tito 2, vaya ahí. Y con esto concluimos por ahorita. Capítulo 2, versículo 11 y 12, dice así: por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y ¿qué? Piadosamente. Conteste falso o verdadero. La gracia de Dios que trae salvación nos enseña que desde el momento que somos salvos e iremos al cielo, podemos vivir en la forma que queremos. No, hermano. Usted decida, hermano, cómo va a vivir. Usted decida si usted aprecia la gracia de Dios. Usted decida. Estamos viviendo en ese tiempo hoy. El tiempo de la gracia. La dispensación. La semana que viene vamos a hablar del juicio. Del juicio que va a venir para aquellos que despreciaron la gracia. Para aquellos que no toman en serio. Vamos a orar.